Sean todos bienvenidos a un video más. Vamos a aprender aquí sobre la razón de cambio instantánea de una función. Comencemos asumiendo que f es una función definida en un intervalo abierto a b y que x1 y x2, siendo x1 menor que x2, son dos números cualquiera en el intervalo a b. Voy a enfocarme en lo que está pasando en el intervalo x1 y x2, en el subintervalo, si usted quiere, subintervalo de este grande x1 y x2. Vamos a decir que el cambio en x o que el cambio en la variable independiente está denotado por esta diferencia y se lee delta x. Este triangulito pues viene siendo la letra griega delta. Entonces, el cambio en x está dado por delta x igual a x2 menos x1, o si usted quiere, punto final menos punto inicial. Ese cambio en la variable independiente me va a producir un cambio en la variable dependiente, y igual a f de x. Ese cambio en esa variable dependiente, pues sería delta y igual a f evaluada en x2 menos f evaluada en x1. Y definimos la razón de cambio instantánea como el límite del cociente delta y sobre delta x cuando delta x tiende a cero. Note por favor que hacer que delta x tienda a cero es que esto tienda a cero, y esto lo podemos ver como que x2 se está aproximando a x1. Si x2 se aproxima a x1, pues esta diferencia se va a hacer muy pequeña. Así las cosas, podemos ver este límite equivalentemente a este otro límite. Al límite cuando x2 se acerca a x1 de este cociente de diferencias, pues teniendo en cuenta lo que se definió como delta y y lo que se definió como delta x, y esto es justamente lo que se ha definido anteriormente como la derivada de la función en el punto. Así las cosas, la derivada f', digamos en x1, es la tasa o la razón de cambio instantánea, también llamada a veces coeficiente de variación instantánea. Entonces, f' en x1 es la tasa o razón de cambio instantánea de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Geométricamente podemos pensar que esta razón de cambio instantánea pues es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función, digamos en f de x1, ¿sí? O en el punto, si quiero ser más concreto, en el punto de plano de x1, f de x1. Si esta razón de cambio es grande, entonces estamos hablando de que tenemos una pendiente grande. Tener una pendiente grande es que, digamos, la recta tangente esté bastante inclinada o bastante parada, por así decirlo. O sea que estamos hablando de que tenemos un cambio en la variable dependiente rápido, un cambio rápido o un cambio pronunciado conforme la variable independiente cambia. Entonces vamos a tener un cambio pronunciado en la variable dependiente. Por otro lado, si esa razón de cambio instantánea es pequeña, entonces podemos pensar que esa pendiente pues es pequeña, o sea que básicamente la recta está poco inclinada. Entonces podemos pensar que relativamente es plano allí. Por lo tanto, hablamos de un cambio en la variable dependiente lento. Sí, ok, poco cambio en la variable dependiente a medida que la variable independiente está variando. Vamos a considerar este ejemplo. Me dicen que la posición de una partícula se da con la ecuación del movimiento que tengo aquí, donde S es función de f de t y t se mide en segundos y pues S se está midiendo en metros. Entonces me piden encontrar la velocidad y la rapidez después de 2 segundos. Quiero que note por favor que me están pidiendo la derivada de f. ¿Por qué? Me dicen que f es la ecuación del movimiento.
este movimiento se está dando en distancia, ¿sí? Recordará usted que, por ejemplo, la velocidad se mide en kilómetros por hora. Si usted mira el tacómetro de alguno de sus vehículos, notará que ahí, digamos, le dice, usted va a 85 kilómetros por hora. O sea, el cociente allí es distancia sobre tiempo. Entonces, yo en última lo que quiero es determinar la variación de esta función distancia con respecto al tiempo. Y eso me va a dar la velocidad. Así las cosas, yo lo que quiero es calcular en últimas f' evaluado en 2. Bien. Sé que en últimas lo que yo quiero es ver es ese cociente de variación, digamos f' en 2, que vendría siendo el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2 sobre h. Eso en últimas es lo que yo quiero calcular, que no lo voy a hacer en este caso por la definición, porque ya sabemos calcular la derivada de esta función. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular la derivada en general y de paso aprovechar a recordar pues cómo se calcula la derivada de esta función racional. Entonces, la derivada de esa expresión pues vendría siendo el denominador al cuadrado. La derivada del numerador, pues que es 0 por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, que también es 1. Así que en últimas, esto me está dando 1 sobre, negativo 1 sobre 1 más t al cuadrado. Bien. Por lo tanto, si yo vuelvo aquí a mi problema original, que lo que yo quería era encontrar f' en 2, entonces f' en 2 me está dando pues esto evaluado cuando t sea 2, o sea, negativo, que sería 2 y 1, 3, negativo 1, 1. Bien, por lo tanto, la velocidad, y vamos a ponerle las dimensiones, metro por segundo, ¿sí? Menos un noveno de metro por segundo. Y la rapidez vendría siendo el valor absoluto de esta velocidad. O sea, pues un noveno de metro por segundo. Sí, que es el valor absoluto de esta cantidad que es negativa. Y ahí ya tengo lo que me pide el problema. Conforme avanzamos, uno vectorialmente ve la velocidad pues como un vector o la función distancia como un vector, y uno ve que la rapidez va a ser algo que más adelante se define como la norma de ese vector, que aquí visto en una sola dimensión, hablando exclusivamente en escalares, en numeritos, pues vendría siendo el valor absoluto, ¿sí? Digamos que la norma de ese numerito vendría siendo el valor absoluto acá, pero más adelante cuando esto se le dé un manejo vectorial, vendría siendo la norma de ese vector velocidad. Eso vendría siendo la rapidez. Vamos con este ejemplo. Me dicen que si una varilla o un trozo de alambre son homogéneos, entonces su densidad lineal es uniforme y se define como la masa por unidad de longitud. O sea, ρ, esta es la letra griega ρ, que se utiliza de manera común para denotar la densidad. Entonces, la densidad es masa por unidad de longitud. Y esto se está midiendo en kilogramo por metro.
Ahora, si la cosa se pone un poco más interesante y suponemos que la varilla no es homogénea, o sea, que esa masa no se distribuye exactamente igual en todos los puntos, entonces si la varilla no es homogénea, sino que su masa medida desde su extremo izquierdo hasta un punto X es m igual a f de x igual a raíz de x. O sea, me están diciendo que la masa aquí se distribuye conforme a esta función. Más o menos, como esta es una función que más adelante veremos que esa función raíz es creciente. A medida que la distancia aumenta acá, desde este punto, entonces hay más masa, ¿sí? Y se distribuye conforme a esta función. Entonces me piden calcular la densidad promedio en el intervalo 1,1.2 y la densidad, digamos la densidad exacta o la densidad instantánea en x igual a 1. Supongamos que por aquí está, supongamos que por aquí está x1, que es 1, y que por aquí está x2, que es 1.2. Bien. Entonces yo quiero medir la densidad en este sectorcito de la vara. Bien. La masa en esta parte de la varilla, o sea, la masa entre estos dos puntos de la varilla, se expresa como delta M igual a f de x2 menos f de x1. Esa sería la masa en ese sectorcito. O sea, f de, aquí es f de x1, f de 1.2 menos f de 1. Bien. Por lo tanto, la densidad promedio, digamos aquí, vendría siendo el cambio en la masa con respecto al cambio en la distancia de la longitud. O sea, en últimas esto vendría siendo f de 1.2 menos f de 1.1 sobre delta x, que vendría siendo pues 1.2 menos 1. ¿Sí? El punto final menos el punto inicial. Y ahorita lo que debo hacer es reemplazar esto en la función que me da el problema, o sea que en últimas esto me queda raíz de 1.2 menos raíz de 1, que es 1, por cierto. 1.2 menos 1, pues me daría 0.2. Si usted toma su calculadora, por favor, tómese el momento para verificarlo, pues esta densidad promedio le está dando aproximadamente 0,48 kilogramos por metro. Sí, recuerde que aquí me dijeron que las unidades de esto era kilogramo por metro. Bien. Por otro lado, yo quiero calcular la densidad en x igual a 1, o sea, exactamente aquí. Bien. Oye, se supone pues que 1.2 está cercano a 1, yo le he puesto grande para que se distinga, ¿sí? Haciéndole como un zoom. Entonces me están pidiendo la densidad exacta allí, ¿sí? Y vamos a comparar lo que me da esa densidad exacta con lo que me va a dar esa densidad promedio. Digamos, habiendo hecho un cambio pequeño acá. Entonces la densidad en x.1, en x igual a 1, pues esa densidad en x igual a 1 pues vendría siendo cuando esto tiende a 0, o sea, que vendría siendo es la derivada, ¿sí? Estoy haciendo la derivada de esa masa respecto a esa distancia. Esto evaluado cuando x sea 1. O sea que en última va a ser la derivada de esta función, ¿sí? Porque esto es lo que me da la masa. Y aquí podemos recordar que esta función la podemos ver como x a la 1 medio, ¿sí? Ya sabemos derivar las expresiones de la forma x a la r.
Si yo derivo x a la r, pues esto me da un medio por x a la un medio menos uno, o sea, menos un medio. Todo esto evaluado en x igual a uno. En últimas, la derivada de esa raíz es un medio por la raíz aquí, cuando x sea uno. Y si yo evalúo esto en x igual a uno, pues me da aquí raíz de uno que es uno, así que en últimas esto me da un medio, y pues esto es 0.5. Bien, digamos, o sea, que la densidad en uno vendría siendo 0.5 kilogramo metro. Note por favor que están relativamente cercanos. Sí, lo estaría más si este 1.2 estuviera más cercano a este 1. Eso ha sido todo por este video.